Voy a repasar rápidamente. Les sugiero, hay mucha Biblia, muchos pasajes que vamos a leer. Por lo tanto, les sugiero que si a usted le cuesta buscar, traiga una libreta, anote el pasaje y después lo busca con tranquilidad en su casa. No quiero que se estrese. De repente que no llegué y ya lo está leyendo. No quiero que se estrese. Entonces, si no, mejor escuche y anote el pasaje y después lo vemos porque son demasiados pasajes y tiene que ver con eso. La única forma de cambiar, de que el hombre cambie, es a través de la palabra del Señor. Por eso es repetición, repetición, repetición. ¿Estás deprimido? ¿Tienes depresión? Memoriza versículos, escucha alabanza, repite, una y otra vez, una y otra vez. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ayuda, piensa la palabra del Señor, piensa. Si no te acuerdas, toma tu Biblia, léela, coloca una alabanza, coloca una predicación. Yo cuando estaba en mi casa ahora y a veces tengo que hacer, coloco el celular ahí, coloco una predicación de algún buen predicador, no cualquiera. Repasemos. Dijimos que lo fundamental y lo primordial para generar un cambio en una persona debe ser la salvación, y que es lo que hemos estado viendo. Yo sé que en el discipulado 3 o 4 de las primeras lecciones tienen que ver con la verdadera conversión, con la verdadera salvación. No es una fijación mía, entenderlo así por favor, en hacer creer a usted que usted no es salvo, o hacerle dudar de su salvación. No obstante, sí es responsabilidad mía de hacerle pensar en que pueda examinar su vida de tal forma de que pueda llegar a un momento de inflexión y decir: pensé que era salvo, pero la palabra del Señor me dice que no lo soy. ¿Y qué debo hacer? De ir, primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, del Evangelio. Y es lo que hemos estado viendo. Siempre repito, una y otra vez, repito esa frase que dice que es mejor vivir un momento de vergüenza en la tierra y no vivir avergonzados en el infierno. Y a veces reconocer nuestra falta públicamente. Y si tú llegas a examinar tu vida y te das cuenta de que no eres salvo, en silencio también puedes buscar al Señor y decirle: Señor, reconozco que tal vez no soy tuyo. Perdóname. Eso no está mal. No está mal. Lo que no quiero es que tú dudes de tu salvación, porque no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer que tú la pierdas. Porque la salvación no descansa en nosotros, sino que descansa en la figura de Cristo y su sacrificio. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer, ninguna obra, para que seamos salvos. ¿Ya? Voy a repetir los puntos anteriores para que repasemos un poquito. Si aún no tiene una sincera, franca, pura, genuina relación personal con el Señor Jesucristo, hay un problema espiritual grave. Y la respuesta, la solución, la tiene el Señor. El principal problema del hombre es que no tiene a Dios en su vida. Y sin esta relación con el Señor, recuerden que bien justo, gracias a Dios, estuvimos viendo algunas semanas pasadas que una cosa es conocer a Dios, o sea, una cosa es saber de Dios, y otra cosa muy distinta es conocer a Dios. Y para conocer a alguien, ¿cómo lo hacemos? Relacionándonos con Él. Y es lo que yo los animo también a ustedes a hacer. ¿Te has preguntado cómo se llama el hermano? ¿Cómo que se llama este hermano? Ahí estamos en un problema, porque no nos estamos relacionando. Y eso tiene que ser parte de la iniciativa de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque volvemos al meollo del asunto del problema del hombre. ¿Cuál es? El yo. ¿Y por qué tengo que ir yo? Yo. Ese es el problema del hombre. ¿Quién buscó al perdido? ¿Quién pensó en esta salvación tan grande antes que se iniciara todo? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Sin esta relación con el Señor,
estás separado sin esperanza de Dios, estás espiritualmente muerto en tu propio pecado, eres hostil, eres un enemigo de Dios, estoy repasando, estás ciego, cegado por Satanás. Antes no veíamos, no podíamos entender. Y cautivo o esclavo por él para hacer su voluntad. Una persona sin Cristo está cautivo, está esclavo, está encadenado, haciendo la voluntad de Satanás. No tienes el poder para librarte del control del pecado sobre tu vida. Ahora, si el pecado es algo que domina mi vida, ahora siendo cristiano, es ahí donde tenemos que examinarnos. ¿El cristiano puede caer en pecado? Sí, pero no puede hacer del pecado una práctica. Ahí tenemos un problema grave y es ahí donde tenemos que analizar y, si es necesario, humillarnos y presentarnos delante del Señor. Eres incapaz de entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa a ser un hijo de Dios, pasa a morar dentro de él, el Espíritu Santo. Y es Él el que nos enseña toda verdad y nos guía toda verdad. Él es nuestro guía. Por eso antes, no sé si te pasó, antes leía y no entendía nada. Y después que ya pasaste a ser un hijo de Dios, como que, oh, no, esto está bien. Ahora sí. Ahí veo borroso, ahí veo bien. Eres incapaz de agradar a Dios o andar en su camino. Eres incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera y significativa. Ahora miren, todos estos indicativos tienen que ver con una vida sin una relación con Jesús. Ahora, si tú crees, si tú dices, yo soy hijo de Dios, el pequeño es hijo de Dios. Amén. Porque son tímidos. Yo soy un hijo de Dios. Y mi vida se caracteriza por estos indicativos. O sea, ¿qué puedo llegar a concluir? Verdaderamente, tal vez, no soy un hijo de Dios. Si yo voy a la iglesia, soy parte de un sistema religioso, pero aún me siento ciego, no logro entender la escritura. Todavía soy esclavo del pecado. Todavía no puedo dejar un pecado que está en mi vida para siempre. O soy incapaz de agradar a Dios en todo. Soy incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera. Hay un indicativo de que tal vez no somos lo que creemos que somos. Los fariseos decían saber de Dios, pero no lo conocían. La letra al revés y al derecho, pero realmente no conocían al Señor. Porque cuando estuvieron enfrente del verdadero Señor, Él mismo les dijo en su cara, ¿cómo les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. Fue duro, ¿cierto? Vosotros, lo más duro, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, versículo 44. Si aún no conoces al Señor, si aún no tienes una relación con el Señor, estás en un grave problema. El problema más grave del hombre. La respuesta de Dios a tu problema espiritual, dije la semana pasada, se basaba en el carácter de Dios. Que Dios es justo y por otro lado, Dios también es un Dios amoroso, que perdona, está dispuesto a perdonar. Tercero, vimos que la respuesta a tu problema espiritual se encuentra en solamente una persona. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Cristo. Cristo. La respuesta a tu problema espiritual se encuentra en el Hijo de Dios, Jesucristo. Dijimos también que Dios te da, no, eso no lo dije, dije la semana pasada que a través de Jesús puedes tener el perdón de tus pecados, primero que todo, y ser reconciliado con Dios. Recuerda, si tú no tienes una relación con Dios, si no eres un hijo de Dios, eres enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre ti. Experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Cuando nosotros decidimos de forma voluntaria seguir a Cristo, se generó a lo que muchos llaman el milagro más grande que puede existir en la tierra. Hacer algo nuevo de algo que le ha creado, y sobre todo que está putrefacto en nuestros pecados. Hacer una nueva criatura. Y ese milagro solamente lo puede hacer
el Señor, en un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, ahora, por eso miren, es muy sencillo. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido regenerados. Ahora quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué debiéramos de hacer nosotros? Voy a utilizar un mal ejemplo. Cuando tú paseas un perro por la calle, y me pasa con mi perrita, de repente, un ejemplo muy feo, pero para que me puedan entender bien. Bueno, la Biblia también habla de eso. Va a haber un excremento de otro perro y quizás va a comerse el excremento del. Parece asqueroso, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace el perro? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Tú harías eso? No, ni si me volviera bien. O sea, si yo lo hago, estaría. La Biblia dice que el perro va y come su vómito. Es algo asqueroso. Pero lo hace porque es su naturaleza. Ahora bien, nuestra naturaleza ha sido regenerada. Por lo tanto, nosotros debiéramos de hacer lo que por naturaleza somos. Es cierto que aún mora en nosotros el pecado y luchamos con nuestra vieja naturaleza que nos va a seguir por toda esta vida, pero debiéramos de hacer lo que por naturaleza somos. ¿Y qué somos? Por eso la primera alabanza era, ¿quién dices que soy? Habla de nuestra identidad también. ¿Quiénes somos nosotros? Soy Adrián, soy Carlos, soy Fabián, soy Michelle, soy Gisela, soy José Luis, pero más que eso, ¿qué somos? ¿Dónde descansa nuestra identidad? Soy un hijo de Dios. Por eso cuando la alabanza decía, soy un hijo de Dios, yo pensaba que ella la ventana iba a reventar, pero ustedes dijeron, soy un hijo de Dios. Soy de la U, soy del cole. Nuestra identidad está en dije, llegar a ser una nueva persona con la capacidad de vivir de una manera totalmente distinta. Ser capacitado para cambiar, madurar a la semejanza de Cristo. Y tener un conocimiento íntimo de Dios que va en aumento. No tener una vida cristiana plana, ni mucho menos deslizándose, como dice Hebreo, en decadencia, o así como una montaña rusa. Debería ser una vida ascendente. De a poco, tal vez. En algún momento vamos a tropezar, nos levantamos y seguimos. Pero debería ser una vida ascendente, madurando, creciendo en el Señor, creciendo en el Señor. Madurar a la semejanza de Cristo y tener un conocimiento íntimo de nuestro Dios. Y la única forma de madurar y tener un conocimiento íntimo del Señor es pasando tiempo con Él, para conocerlo. ¿Se acuerdan que les da el ejemplo de la esposa y el esposo? Nos conocemos, ¿no? Todo. Lo bueno y también lo malo. Aquí nos conocemos de forma superficial entre nosotros, pero nuestras esposas nos conocen todo. Y la esposa es la esposa. Bueno, la relación con Dios debe ser así. Debe ser tan íntima. Y entender de que Dios tiene conocimiento pleno de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Entonces, frente a Él estamos entendiendo. Y es ahí en donde yo debo instarlos a ustedes, a que me puedan ayudar. Y vamos al tercer año de nuestra iglesia, ¿cierto? Yo creo que hemos avanzado bien, gracias al Señor, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Y es ahí donde yo no quiero animarlos, sino que quiero exhortarlos para que puedan crecer. Porque yo los necesito, el Señor los necesita. Ya no debemos ser niños fluctuantes que vayan por la vida. Todos tenemos problemas, sí. Yo también tengo problemas. Problemas que me quitan el sueño, que me quitan la alegría muchas veces, el gozo. Y lamentablemente mi familia paga las consecuencias. Y eso está mal, es un error de parte mía. Pero
tenemos que avanzar, reconocer. Yo necesito que podamos madurar, para que el día de mañana otros estén acá, para que el día de mañana otro esté ahí, para el día de mañana otro pueda dirigir un grupo de discipulados. Yo necesito que ustedes puedan discipular a otros, pero para eso tienen que morir al yo, ofrendar su tiempo, porque eso nos cuesta, ¿cierto? Eso nos cuesta, ofrendar tiempo. El lema suena bonito: ser y hacer discípulos. ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? Amén. No hay problema. ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? Sí. Pero también tienes que hacer discípulos. Y es ahí donde tú tienes que invertir de tu vida en otros. Y cuesta, porque el tiempo es valioso, ¿cierto? Es un tiempo que puedes invertir en tu familia, que puedes, no sé, hacer cualquier otra cosa. Pero hermano, yo necesito que empecemos a madurar, empecemos a crecer, por favor, para que podamos sacar esta iglesia que le pertenece al Señor. Desde el día de mañana yo no voy a estar, ¿cuánto me queda de día? No sé, pero después quedará otro. Claro que sí. Vamos a avanzar. Dios te da el poder para elegir su solución para tu problema espiritual. Cuando reconocemos el amor de Dios, Juan 3:16, ¿qué dice? La que si no lo sabe, pierde la timidez. ¿Qué dice Juan 3:16? Reconocemos el amor de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Cuando reconocemos el amor de Dios y aceptas su verdad, tal como está revelada en el Señor Jesucristo, serás capacitado por la fe. ¿Para qué? Primero, para creer. Para creer. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5 y el versículo 24. De cierto os digo, algo importante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Seremos capacitados por la fe, ¿para qué? Para también arrepentirnos de nuestros pecados. Recuerden, sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Es necesario el arrepentimiento en este encuentro con el Señor. El Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Y ahí recién empezamos a conversar. Cuando llegamos a una persona a Cristo, lo primero es hacerle ver su pecado. Es el pecado el que separa al hombre de Dios y lo condena a una muerte eterna. Después de ser ya salvos, claro que vamos a luchar con el pecado, pero en Cristo tenemos abogado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe ser una constante. Arrepentirte de tu pecado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en Él. Para que alguien conozca a Cristo, el primer requisito es arrepentimiento de sus pecados. Serás capacitado por la fe para creer en Jesús, para arrepentirte de tus pecados, pero también para creer de todo corazón que la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz, da el perdón para todos tus pecados. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Versículo de un buen hermano que le gusta evangelizar, o del evangelista. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento eran sombra del sacrificio perfecto que iba a realizar el Cordero perfecto en la cruz, que era Jesucristo. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el sacrificio de los animales, el derramamiento de sangre, era un símil de lo que iba a hacer el Señor en la cruz.
Señor es justo. La salvación se basa en el carácter de Dios. Dios es un Dios justo y como un Dios justo debe entregarle al hombre lo que merece. ¿Cierto? Es como evangelizamos con la ley. ¿Han mentido alguna vez? Sí, ¿quién no ha mentido alguna vez? ¿Han mirado a alguna mujer y no sea tu señor? ¿Mujeres han mirado a otro hombre que no sea tu esposo? No es el acto, sino que el Señor dice, eso solo por mirar, ya has adulterado en tu corazón. ¿Has robado alguna vez? No, yo nunca he robado. ¿Te has retirado antes de tu trabajo? Estás robando. ¿Has llegado tarde? Estás robando. ¿Has caminado por el campo? ¿Sacado un fruto por ahí? En el supermercado, un pedacito de pan que está recién salido de robar. No es la cantidad, sino que es el acto. Por lo tanto, frente a Dios, somos mentirosos, somos ladrones, somos adúlteros, no honramos a nuestros padres. O sea, si desglosamos los 10 mandamientos, en el hombre hemos quebrantado la ley en cada punto. ¿Y qué es lo que merece el hombre? Merecemos la muerte. Dios es justo. Y si somos enjuiciados frente a un juez justo, lo que merecemos es la muerte. Merecemos el infierno. Por lo tanto, la única escapatoria, la única solución frente al gran problema del pecado es el Señor Jesucristo. Y como Dios es justo, es lo que estaba diciendo, alguien tenía que pagar para que pudiésemos ser justos delante de Dios. ¿Y quién pagó eso? El Señor. Tenía que derramarse sangre. Y Cristo la derramó en la cruz hasta la última gota. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Porque solo no podíamos. ¿Se dan cuenta? Este plan maravilloso, como descubría y lo repetía el otro día, este Dios tan grande que creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que está, planificó antes de la creación todo esto. Y pensó en nosotros. Tipos de personas, no sé, esta raza distinta, creada bajo una sangre que fue derramada y será derramada solo una vez en la vida. Hijos de Dios no van a existir más hasta que acabe el periodo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo se derramó solo una sola vez. Los hijos de Dios nacen desde el sacrificio de Cristo. Por eso la iglesia somos, la iglesia es algo maravilloso, algo que nunca nadie pensó que se iba a dar, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice la palabra del Señor. Es como que los ángeles están mirando así. Mire, Señor, mire Dios lo que hizo, lo que hizo. Y Dios es justo, pero Dios también es amor. Y recibir sinceramente al Señor Jesucristo en tu vida como una nueva creación, vivir como a mi manera, como cantó la famosa canción de que muchos cantantes hacen su interpretación, a mi manera. Frank Sinatra se está. En inglés no quiero decirlo porque me sale mal. ¿Cómo suena en inglés? ¿Ah? Eso. Prefiero el español yo. A mi manera. Y aún nosotros siendo ya hijos de Dios, siendo regenerados por la sangre de Cristo, seguimos viviendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso es importante, vivir en obediencia fiel y amorosa a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra guía fiel para nuestra iglesia, pero también de forma individual. Si rechazas la verdad de Dios, al no arrepentirte de tu pecado y en consecuencia no recibes el regalo de la vida eterna, a través de Jesucristo permanecerás. Ahora, si esto no te llega a ti, si tú ya eres salvo, gloria a Dios por eso,
Piensa en los que no son. Si hay alguien que no se ha arrepentido, que no ha recibido el regalo de parte de Dios, que no se ha sometido a la autoridad de la palabra de Dios y que no ha aceptado el sacrificio de Cristo, primero, Juan 3:18. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Juan capítulo 3 y versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Aunque parezca ya majadero, pero cuando somos enfrentados a la palabra del Señor es cuando tenemos que examinarnos y ser humildes y reconocer si es que en algo hemos fallado. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia, de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Póngale 3 veces. Dios los entregó. ¿A qué? A una mente reprobada. O sea, fueron examinados y no pasaron la prueba. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muestra claramente al ser humano que está bajo el juicio de Dios. Mentes reprobadas que no han pasado la prueba, no están a la altura. Por tanto, Dios los dejó. No lo voy a ver el pasaje, pero en Jeremías habla de una prueba. Es como somos pasados por fuego. Cuando los metales son pasados por fuego, se purifican, ¿cierto? En Jeremías también hay una cita donde dice que no pasa la prueba cuando cierto metal, creo que es la plata, no pasan la prueba. Así es la vida del creyente. También nuestras obras serán pasadas por fuego. Dios quiera, que no seamos réprobos en cuanto a nuestra fe. Dios quiere que estas no sean características de nosotros ya diciendo ser hijos de Dios. Y uno dice, oh, yo no soy un homosexual, yo no soy una lesbiana, pero hay otras cualidades que son parte de alguien que ha sido reprobado por Dios, que ha sido dejado por Dios. Por ejemplo, soberbia, altivez, necedad, deslealtad, sin misericordia. Yo creo que hoy en día muchos de estos pecados los vemos de forma clara y vívida en las iglesias. En las iglesias. Porque la triste realidad
es que en las iglesias hoy en día hay hijos de Dios, o más bien vamos a utilizar los términos que utilizaban en discipulado. Hay verdaderos convertidos y falsos convertidos. Así que es lo único que va a separar al verdadero del falso, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que tanta Biblia más la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es lo único que hay. Y es lo único que nos puede ayudar a cambiar. ¿Qué más? Permanecerás bajo el juicio de Dios, pero también serás ignorante de las cosas espirituales. Y también no tendrás poder para vencer el pecado en tu vida. Porque una persona que no conoce a Dios vive en pecado y se jacta del pecado. Y como decía ahí, se complacen de las cosas que hacen. Y se jactan de las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque su naturaleza no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza de Dios. Juan 8:34, ¿qué dice al final? Esclavo es del pecado. Hay libertad. Cuando ya hemos sido perdonados, cuando ya hemos recibido el perdón de Dios y ya somos hijos de Dios, somos libres. Tenemos esa libertad en Cristo. No podemos, por naturaleza, seguir esclavos del pecado. Es como que, no, yo quiero ser esclavo del pecado. Y segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 19. Ahora, si yo quiero ser esclavo de forma voluntaria, quiero ser esclavo, pero esclavo de mi Señor, de Jesucristo, y hacer su voluntad. Segunda de Pedro dije 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de la vención. ¿El pecado es un problema en tu vida? Si el pecado es un problema en nuestra vida, hemos sido vencidos por él, por el pecado, y seguimos siendo esclavos del pecado. Y un hijo de Dios no puede permanecer en esclavitud por el pecado, porque ya ha sido libertado. No sé si me explico, ¿cierto? Ahora, si seguimos siendo esclavos del pecado, es porque necesitamos verdaderamente ser libres. Y esa libertad la dará la salvación. Lo voy a mencionar para que pongan atención nada más. No voy a citarla para que no nos sorprenda el tiempo. Sin la capacidad de agradar a Dios, una persona que no conoce al Señor, no tiene la capacidad de agradar a Dios, no puede, aunque quiera. Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona sin Cristo, le aseguro, le garantizo que aumentará la angustia, los problemas y las dificultades. Aquí sí vamos a Proverbios capítulo 13. ¿Tú antes de conocer al Señor tenías problemas? ¿Sí? Sí. La pregunta es, ¿en qué te refugiabas cuando tenías problemas? ¿A quién ibas cuando tenías problemas? Proverbios capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es el ruin. Ahora el capítulo 14, el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte. Capítulo 17 ahora, el mismo proverbio. El perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que recuerda con su lengua traerá nunca encontrará el bien. Imagínense, nunca. Solamente eso. No quiero insistir en eso. Una persona sin Cristo no tiene la capacidad de agradar a Dios. Te aseguro y doy la garantía de que sus problemas aumentarán. La diferencia es que nosotros seguimos teniendo problemas, ¿cierto? Sí. La diferencia es que cuando tenemos problemas, acudimos a Dios y tratamos de descansar en Él. Que Él nos dé la solución. Una persona sin Cristo está sentenciado a morir en sus pecados.
y bajo condenación de castigo eterno, separado para siempre de la presencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de quién? De los hombres impíos. Algún día, perdón, todo esto que conocemos dejará de ser. Después del milenio vendrá una ¿cómo que se dice? Un cataclismo atómico, si podemos llamarlo así, en donde todo se desintegrará. Después vendrá cielo nuevo, tierra nueva. Veía ayer un dato que lo compartía con mi hija. Nosotros estamos en la Tierra, el centro de la Tierra que es fuego. Más que fuego es lava, ¿cierto? Y está a 6.800 grados. Pero lo que me llamó la atención es que estamos a 17 kilómetros de ese centro de la Tierra. Desde la superficie hay 17 kilómetros que nos separan desde este núcleo de fuego. O sea, la Tierra es una bomba de tiempo. Y ahí se cumple todo lo que dice el Señor. Todo se va a cumplir al final. Todo. Absolutamente todo. O sea, la creación es una bomba en potencia. Por la fe puedes dar el primer paso al cambio bíblico. ¿Quieres cambiar? Y nos hemos dado una tremenda vuelta para decirnos, si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, debe de haber un cambio en mí. ¿Hemos cambiado? Desde el día que yo conocí al Señor, desde el día que yo decidí seguir al Señor, ¿ha habido un cambio en mi vida? Responde a ti mismo. ¿Ha habido un cambio en mi vida? He visto que ha cambiado mi naturaleza, que he tomado decisiones distintas, mi vida ha cambiado, dependo de mi Señor para cada cosa que hago. Cada decisión que tengo en mi vida se la entrego a Él. Ahora, yo no vivo bajo mis pensamientos, bajo mis fundamentos, sino que mis fundamentos descansan en el Señor. Si nunca has dado este primer paso para cambiar bíblicamente, puedes hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso es decirle al Señor que somos pecadores, que necesitamos de su perdón. De conocer ante Dios que nadie, absolutamente nadie puede salvarnos, sino solamente Jesucristo. Y confiar en que Él estuvo en la cruz, murió para pagar por la pena del pecado y resucitó de los muertos para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Debemos entender que la manera que tiene el hombre de resolver los problemas es insuficiente. ¿Le ha pasado? Que quiero resolver mis problemas y como que estoy en un hoyo, nunca salgo de ese hoyo. Y en comparación a las soluciones de Dios. Con esto vamos a terminar. Disculpen que me extienda. Hay dos razones por las cuales se ha explicado en detalle el plan de la salvación. Primero, es importante para entender un principio espiritual que afirma que toda sabiduría, filosofía, maquinaciones, procedimientos, manipulaciones y sinceridad del hombre, porque hay cosas que las hacemos de forma sincera, o el hombre la manifiesta de una forma sincera, no pueden reemplazar el plan perfecto de la salvación de Dios. El problema más grande del ser humano es morir sin Dios, vivir sin Dios. Y el primer problema que el hombre tiene que solucionar es su relación con Dios. Cualquier persona que diga que ha tomado un camino diferente para la salvación, que no sea Jesucristo, se asemeja en la Biblia que es un ladrón, un salteador. Así lo expresa la palabra del Señor.
Y la otra razón es consecuente con la primera. Dice que el primer principio básico espiritual, los problemas provocados por el hombre, como resultado de su pecado de desobediencia en el jardín del Edén, en el comienzo, no pueden ser solucionados por los pensamientos y filosofías de hombres. A pesar de los intentos inútiles de mezclar la palabra de Dios con las suposiciones y teorías no regeneradas. ¿Tienes un problema, hermano? ¿Tienes un problema? Siempre la solución estará en Jesucristo. Si ya venciste el primer problema de la salvación, gloria a Dios por eso. Pero si aún sigues teniendo problemas, si tu vida no ha cambiado, obviamente lo primero es examinar tu vida si es que realmente eres un hijo de Dios. Y lo otro es descansar en el recurso de la palabra de Dios. La palabra de Dios da la solución a cada uno de nuestros problemas. Esta incapacidad se nota especialmente cuando te percatas de que la palabra de Dios afirma ser totalmente suficiente para resolver todos los problemas de la vida. Según Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué dice? Toda la escritura, es toda. Es inspirada, ahí cuando dice toda la escritura, está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, pero también la del Nuevo Testamento hoy es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es suficiente a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que seguir? Conformarnos a la imagen de Cristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde encontramos esa perfección? ¿Dónde encontramos la solución a nuestros problemas? ¿Dónde? Siempre la palabra del Señor. Al solo tratar los problemas básicos de la rebelión y desobediencia de una manera superficial, la sabiduría del hombre busca impedir la voluntad y el plan de Dios de traerle un conocimiento salvador en Cristo Jesús. La filosofía del hombre, ¿qué es lo que busca? O dice que el problema del hombre está afuera, que la sociedad es el problema, que tu vida, que lo que te hicieron, que viene a ser también es importante o genera problemas en el hombre, pero el principal problema del hombre es de manera interna. Por eso nosotros necesitamos cambiar no de afuera hacia adentro, sino que el cambio debe ser desde dentro hacia afuera. Y si buscamos esto, estaremos llenos de paz, cambiados verdaderamente por la palabra de Dios, capacitados para lograr o soportar cualquier cosa en la voluntad de Dios a través de Cristo. Sabiendo, como decía la alabanza, soberano Dios, sabiendo que Dios está en completo control de nuestras vidas. Como hablamos en el devocional de ayer que les envié, nos preocupamos, ¿cierto? ¿Sí? Yo me preocupo en demasía, falta de fe. Y eso es pecado. Es falta de confianza en el Señor. Sabiendo que Dios está en control de mi vida. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Capaz de practicar el amor bíblico, probando a ti mismo que eres un discípulo de Cristo. Despojándome del yo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Con esto estoy terminando. Queremos lograr con esto. Yo sé que repetimos muchos términos que tienen que ver con la salvación. Pero lo que quiero recalcar, queremos recalcar, es que el problema siempre seremos nosotros. El problema no es Dios. Dios nos ha entregado las herramientas para poder enfrentar la vida y enfrentar los problemas. Por muy difícil que sea. Yo el problema más grande en mi vida que tenía pesadillas y no quería enfrentar era la muerte. Pero no mi muerte, sino que la muerte de mi padre. Y llegó un momento en mi vida que tuve que la muerte la enfrenté cara a cara. Y vi a mi padre partir en mi brazo. ¿Es duro? Sí. Yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo sigo existiendo sin mi papá? Que sin duda me hace falta todos los días de mi vida. Y al
anhelo estar con Él y volver a abrazarlo. Pero quien me ha dado la esperanza para enfrentar ese problema ha sido la palabra del Señor, el Espíritu Santo que mora en mí, que me ha dado paz y tranquilidad. Por eso cuando hay un luto en una persona, la persona debe vivir ese duelo. Llorar no es malo, debe de llorar. Y todos enfrentamos estas situaciones de forma distinta. Cuando mi oración por el hermano que está padeciendo alguna necesidad sea una oración de verdad, de corazón, y yo llegue a sentir el dolor que está sintiendo mi hermano, y yo llegue a sentir y vivir con él la preocupación que está viviendo mi hermano, y que siempre estemos dispuestos a ayudar a los demás. A través de este plan de elecciones, ¿cierto? Encontraremos la diferencia entre el plan de Satanás, que lo único que quiere es destruir el mundo, destruir tu vida, destruir tu matrimonio. Ese es el plan de Satanás. Y a veces nosotros aportamos para que él destruya nuestra vida por completo. ¿A qué vino Satanás? A matar, a destruir. ¿A qué vino Cristo? A que tengas vida, que tengamos vida en la abundancia. El plan de Satanás es mantenerte orientado hacia satisfacer, agradar y exaltarte a ti mismo. Exaltar tu vida. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque yo. ¿Por qué no oras? Porque yo. ¿Por qué no avanzas? Porque yo. ¿Por qué no maduras? Porque yo. ¿Por qué no decides aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador? Porque yo. El principal problema del hombre es el yo. Hay tres cosas por las cuales lidia el hombre en general: el yo, el mundo y Satanás. Y en esa escala. No digamos por favor que Satanás me está atacando. Porque a veces, como en el fútbol, nos marcamos solos como equipo. No hay necesidad de que él esté preocupado de nosotros, porque el principal estorbo para que podamos crecer, para que podamos conformarnos a la imagen de Cristo, es el primer paso: vencer el yo. El plan de Dios enfatiza que tú vas a vivir para Él, ya que tu vieja naturaleza egoísta fue crucificada y sepultada en Cristo. ¿Quieren seguirme? Sigan. Pero primero toma tu cruz y sigue. Primero tienes que morir para que puedas caminar en vida nueva. ¿Por qué te cuesta caminar en la vida? Porque no has muerto al yo. Y del mismo modo que el hombre ha buscado continuamente sustitutos al nuevo nacimiento, así también busca soluciones egoístas para sus problemas que son resultados del pecado original. Y estas soluciones ideadas por el hombre para los problemas de la mente, el corazón y el espíritu no son tan inaceptables a Dios como son, estoy leyendo, son las fútiles especulaciones y sustitutos a la salvación. No hay nada, absolutamente nada, que pueda sustituir a la salvación que es en Cristo Jesús. Y las verdades inalterables de la palabra de Dios. El principal problema del hombre es que no conoce al Señor. El principal problema de la iglesia hoy en día es que no depende absolutamente de la palabra de Dios. El principal problema del creyente hoy en día es que quiere vivir exaltando siempre el yo. Yo me siento así. Yo no quiero. Es que yo. ¿Te has dado cuenta? Examina tus problemas y te vas a dar cuenta que el problema eres tú y que el problema soy yo. El problema no es Dios. Y la solución la tenemos en nuestra mano. Y se llama la bendita palabra de Dios. Amén.